Señal directa. 9 de la noche con 31 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotras. Mire, seguimos con un tema muy preocupante, el valor de la vivienda, que aquí en el estado de Jalisco está por los cielos. Le cuento un poquito más. Registró aquí en el estado de Jalisco un incremento de 9.1% en el trimestre de 2025 por encima del promedio nacional, que fue de 8.1% según la Sociedad Hipotecaria Federal. Asimismo, en la zona metropolitana de Guadalajara, el alza fue aún mayor, con 9.8%, superando a Monterrey y el Valle de México. ¿Qué está pasando aquí en el estado de Jalisco, que ya es tan inaccesible la vivienda que se supone que debería ser un derecho? Pues justamente para platicar al respecto tenemos a Máximo Jaramillo, quien es investigador del CUCSH y coordinador del Observatorio de Desigualdades. Máximo, muy buenas noches y gracias por atender esta comunicación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo también, Belén y Violeta. Encantadas. Preguntarte, Máximo, si nos puedes contextualizar qué está pasando con el estado de Jalisco, qué características tiene particularmente para que pues el valor de la vivienda esté por encima del promedio nacional. Si nos puedes explicar un poco este fenómeno y a qué lo podemos atribuir. Claro que sí. Tal vez lo primero que diría es otro indicador, digamos, para mostrar lo exagerado que han aumentado los precios de las viviendas durante los últimos años, es que de 2017 a 2025 el incremento que justo nos decían ahorita, que el último dato nos muestra de 9%, entre estos 8 años el incremento del precio promedio de la vivienda en el estado es de 180%. Digamos, estamos hablando de que en 2017 en promedio las viviendas en el estado costaban 700,000 pesos y ahora justo la noticia que salió es que el promedio alcanzó básicamente 2 millones de pesos, ¿no? Es un incremento muy alto. Si lo vemos contra el año 2005, incluso estamos hablando de 250%. ¿Qué quiere decir eso? Si pensamos en una vivienda que en el año 2005 costaba 1 millón de pesos, en 2025 cuesta 3.5 millones de pesos, básicamente la misma vivienda con las mismas características, ¿no? Entonces, efectivamente, es un tema de un incremento muy, muy por encima de lo, digamos, normal. Si vemos entre 2017 y 2025, en realidad han aumentado los costos de construcción, los materiales y demás, pero este aumento está entre 70 y 90%, yendo muy arriba, siendo que, insisto, el precio de la vivienda está muy por encima de eso, 180%. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay distintos factores que están relacionados de alguna manera. Suena mucho sobre todo el tema de la especulación con los precios de la vivienda, la financiarización y bueno, algo que tal vez han escuchado mucho más comúnmente las personas que están viendo esto, el tema de la gentrificación y la turistificación. ¿Cuál es el problema con esto? Que, digamos, en general cada vez más, una mayor parte del parque habitacional construido es utilizado para invertir. De alguna manera de esto va la idea de la financiarización en el mercado de la vivienda, y no para vivir. Digamos, se construye vivienda que se promueve como estas viviendas que digamos, invierte en ellas para tener rendimientos de 25, 30%, nos dicen los anuncios, los espectaculares que encontramos en toda la ciudad, y esto significa que están esperando que año con año suban entre 25 y 30% los precios de esas viviendas que se están construyendo. Además, gran parte de estas viviendas nuevas construidas están enfocadas a un, digamos, mercado objetivo que dista mucho de ser el mercado objetivo promedio de la ciudad, y sobre todo de los jóvenes, que son quienes menos vivienda tienen. Entonces, viviendas de 3 millones de pesos o 4 millones de pesos en realidad son accesibles para personas que si acaso ganan entre 80,000 pesos o 120,000 pesos al mes, ¿no? Al respecto, digamos, de alguna forma el gobierno, el gobierno específicamente de Guadalajara, ha lanzado un plan que trata de atender, nos dicen, el problema de la vivienda, dando sobre todo incentivos para que los constructores puedan construir de forma más barata. Pero, digamos, si uno se pone a analizar con detalle las políticas propuestas, en realidad el problema es que
se carece de un diagnóstico que justo apunte a estos temas de la especulación de la vivienda, de la famosa burbuja inmobiliaria, de la crisis inmobiliaria que, digamos, está relacionada con ciertos cárteles inmobiliarios, y en ese sentido, pues, el descontar el pago de permisos, de predial, de algún tipo de costos, en realidad no creemos que, al menos desde nuestro punto de vista, que vaya a lograr que las viviendas sean mucho más baratas que lo que son actualmente, ¿no? La promesa es que varios de estos desarrolladores inmobiliarios construirán una parte, cerca de un 20% de la vivienda que construirán, con costos de entre 600,000 pesos y 1 millón de pesos, pero la mayor parte de lo que construyan se espera que cueste 2.5 millones de pesos. Nuevamente, ¿quién puede pagar una vivienda de 2.5 millones de pesos? Pues alguien que esté ganando cerca de 75,000 pesos al mes, lo cual, como sabemos, pues es muy restrictivo. Digamos, menos del 5% de la población en la ciudad gana este tipo de ingresos. Claro, Máximo, también quería preguntarte, y aquí vinculo con otro problema que ha estado ocurriendo en Jalisco, estos fraudes que últimamente han afectado a miles de personas y que tienen que ver con el sector inmobiliario y justamente responden a este tema de la financiarización, que tiene que ver con invertir en bienes inmuebles, fomentar la especulación, y después viene incluso pues este tema de fraude y también el incremento. Esto tiene que ver, digamos, este tema de los fraudes también con el incremento en el precio de la vivienda. Sí, al final de cuentas está relacionado, y también decir que, digamos, el problema tal vez con el mercado inmobiliario, uno de los problemas principales, es que dado que se ve como este mercado que está generando ingresos, digamos, por encima de lo normal para quienes quieran invertir en él, obviamente esos ingresos por encima de lo normal vienen a costa de que la mayor parte de la población no puede pagar estas viviendas caras, pero bueno, estos ingresos por encima de lo normal atraen inversionistas, atraen justo personas que de alguna manera tratan de sacar todavía rendimientos mayores a través de procesos como el fraude. Entonces, al final de cuentas, sea ese el mecanismo, sea el mecanismo simplemente de comprar, mantener vacías las viviendas durante un tiempo y luego revenderlas a un 20 o 30% más caro. En todos los casos, el problema de esta visión de la vivienda como un negocio y no como un satisfactor de derechos, que al final de cuentas la vivienda es un derecho, como bien decían al inicio, está provocando que no se pueda controlar la forma desmedida en que están aumentando los precios de las viviendas. De ahí que también mucho de lo que proponemos o de lo que decimos es que tiene que venir también una exigencia muy fuerte por parte de movimientos sociales, por parte de colectivos, hacia el gobierno, digamos, exigiendo que haya políticas de regulación claras frente al mercado inmobiliario, para que, más que ser este mercado que está, digamos, en un gran auge para los que invierten en él, pues sea un mercado que, insisto, pueda satisfacer las necesidades de las personas. Claro, y porque bien comentas que este programa que acaba de presentar el gobierno de Guadalajara, la presidenta Verónica Delgadillo, pues atiende, digamos, como la capa más por encimita del problema inmobiliario, pero los cimientos y los problemas de fondo siguen sin ser regulados. Por ejemplo, eso que comentas de la especulación de la vivienda, teniendo viviendas solas. Otros especialistas nos han comentado, por ejemplo, que se debería pagar o cobrar un impuesto, mejor dicho, a quienes mantengan las casas deshabitadas. No sé si ustedes coinciden con ese tipo de políticas o qué otras propuestas plantean ustedes justamente para pues acotarle el camino a los especuladores. Sí, básicamente lo que diría es que hay dos pilares que hay un consenso global para tratar de mitigar este problema. El pilar uno, digamos, sería el tema de construcción de vivienda pública. El plan que está presentando el gobierno da facilidades para buscar vivienda más barata, pero no propone que el gobierno como tal construya vivienda y la rente o la venda, lo que sea. Ahí hay varios, digamos, distintas políticas, pero el gobierno no está proponiendo construir vivienda. Eso lo deja completamente al mercado, lo que de entrada ya es un problema. Y en el otro pilar, en el de la regulación del mercado inmobiliario, efectivamente hay muchas experiencias a nivel internacional que nos muestran cómo se puede tratar de acotar estos beneficios que tratan de sacar los inversionistas en el mercado inmobiliario, por ejemplo, a través de sobretasas de predial si las viviendas están vacías, digamos, distintos mecanismos que lo que tratan de hacer es más bien bajar los precios
de alguna manera enfrentando a los privados que aumentan estos precios. La propuesta del gobierno de Guadalajara, si bien la actual es distinta a la que se presentó en el trienio pasado con el pasado presidente municipal y tal vez incluye cosas que valen la pena, por ejemplo esto de subsidios al alquiler para jóvenes o apoyos para el desdoblamiento de la vivienda, en realidad muestran que este tipo de políticas que acabo de mencionar son muy acotadas. Por ejemplo, están hablando de 300 subsidios a personas jóvenes, que obviamente es una política interesante, pero pues no debería ser 300 jóvenes, debería ser miles probablemente, ¿no? O decenas de miles. Entonces, el problema es que el gobierno municipal no hace todo esto, no construye vivienda, no hace este tipo de políticas porque no tiene suficiente presupuesto. Y lo que está proponiendo al mismo tiempo es bajar parte de su presupuesto, renunciar a parte de su presupuesto, a través de no cobrar ciertos costos a los privados que quieran hacer viviendas un poco más baratas, lo cual debilitaría en el futuro aún más el presupuesto público del municipio para poder realmente enfrentar la problemática desde alguno de estos dos pilares que mencionábamos. Entonces, parece que, insisto, si la receta, si el diagnóstico no es el correcto, pues en realidad la solución es inadecuada. Y en el diagnóstico, el plan que se llama Vivienda para Vivir Bien, en realidad no incluye nada de menciones al tema de la gentrificación, al tema de la financiarización de la vivienda, de la especulación de la vivienda, y entonces al creer que solamente que los constructores no pueden construir barato, porque tal vez no quieren construir barato y más bien quieren ganar más, al creer que no pueden construir barato, pues lo que trata de hacer es hacerles descuentos para que puedan construir barato. Por cierto, este tema del nombre del plan Vivienda para Vivir Bien, parece que viene de algunos de los eslogan utilizados por en las manifestaciones que hemos promovido, en las que hemos participado exigiendo el tema del derecho a vivienda, que uno de los eslogans, digamos, de lo que se pide es vivienda para vivir. Entonces, me parece que, eso sí hay que mencionarlo, parece que el gobierno de alguna manera se está dando cuenta de lo que exigen estas manifestaciones, de lo que exigen los colectivos, que hay muchísimos colectivos en la ciudad trabajando y exigiendo pues el derecho a la vivienda. Ojalá y más que verlo, pues tomen esas iniciativas que desde los colectivos, desde la organización civil, las ONGs y la academia, pues se promueven para realmente poder acotar tanto las ganancias en el mercado inmobiliario como mejorar el acceso a la vivienda asequible. Totalmente interesantísimo lo que nos planteas, Máximo. Lástima que se nos termine el tiempo, pero ojalá podamos tenerte de vuelta próximamente para agotar este tema tan interesante y de tanta utilidad para la población. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a su público. Gracias a ti, muy buenas noches.